La última parte que nos queda revisar de los sistemas distribuidos, la clasificación, y ahí el último rato lo doy para que se ponga el día con lo que le falta. Ya, dejamos el último bloque. Si revisamos el último que nos falta. También lo tengo en video para que después lo repasen, vaya leyendo la materia. Entonces, nosotros mencionábamos hace un rato atrás que cuando queremos trabajar con sistemas distribuidos tenemos que denominarlo como Fat Client o Slim Client o Fat Server o Slim Server. Se refiere a la potencia del equipo, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de un equipo que sea Fat Client, se refiere que es un computador potente, de alto potente, de procesamiento rápido y quizás de un costo más elevado. Y un Fat Server lo mismo, ¿cierto? Un equipo potente, un robusto, con un servidor con muchos procesadores que está hecho para cálculos grandes. Pero también podríamos tener Slim Client, cliente delgado, por ejemplo, incluso o nulo procesamiento, por ejemplo, esas terminales tontas que eran solamente pantalla, teclado, eran Slim. Y también podríamos tener los Slim Server, que vendrían siendo servidores en los cuales nos podríamos enfocar que tuviesen solamente capacidad de disco duro para almacenar, pero no tengan procesadores rápidos ni RAM, tampoco tan eficientes. Entonces ahí también se define qué es lo que necesita, ¿cierto? Por ejemplo, sería desperdiciar recursos en una empresa. Imagínate lo siguiente, Daniela. Una empresa que necesita invertir o hacer compra de equipamiento computacional, ¿ya? Y va a comprar equipos de última generación, PC de última generación, procesador i9, 16 GB de RAM, disco SSD, y lo van a ocupar para planillas de Excel en la secretaria, por ejemplo, de la empresa. ¿Estarías sacando el provecho real de un equipo? No. Ahí, ¿qué recomendaría? Tener, por ejemplo, clientes delgados y hacer que en un servidor se ejecuten las aplicaciones. Trabajar en la nube, ¿cierto? Por ejemplo, en OneDrive nosotros podemos editar planillas de cálculo online, ¿cierto? Con Office 365. Esa sería una alternativa, pero no tener un mega computador, ¿cierto? Para una utilidad tan básica, ¿cierto? Entonces, ahí uno diría, saben que yo necesito un sistema distribuido que sea un Slim Client, pero el servidor invertiría harto recursos porque iban a correr la aplicación, ¿cierto? Uno empieza a definir eso. En un supermercado lo mismo. ¿Por qué invertir que en la caja registradora sean equipos potentes cuando en realidad lo que hacen es conectarse a un servidor? ¿Para qué tener, por ejemplo, un monitor LED en la caja registradora de 21 pulgadas si lo único que va a indicar es el precio, por cierto? Quizás no necesito invertir tantos recursos para ello y destinar esa plata en un servidor Fat Server, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso hay que definir qué costo se va a tener en la organización para saber qué cosas va a implementar. ¿Ya? Otros factores que hay que considerar. Cuando se está diseñando un sistema distribuido, cuando uno está cotizando qué cosas va a tener, es por ejemplo el hardware, la función que va a cumplir y cómo se va a implementar, ¿ya? Todos esos factores son necesarios. Ejemplo, podríamos tener un data center potente, equipos server, Fat Server, ¿cierto? De última generación, servidores costosos de millones de pesos, pero el lugar donde están instalados no cumple los estándares. Los estándares, por ejemplo, de calidad, de aislación, de ventilación, de clima, de seguridad, de energía redundante, y tampoco no serviría tampoco en una organización algo así, porque lo más probable es que con el tiempo estarían fallando constantemente en las máquinas, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, cuando uno diseña un sistema distribuido, hablo de diseño, me refiero a pensar cómo va a ser, dónde va a estar instalado, qué va a necesitar. Hay que también contemplar el aspecto físico, ¿cierto? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Ya? No solo con comprar equipamiento de alta generación o de última generación va a funcionar bien, sino que hay que también implementarlo, el lugar donde se va a instalar. Ya. Con respecto a las bases de datos distribuidas, hay distintos tipos de bases de datos y yo quería detenerme un poquito para que lo revisen. Ya. Hay una base de datos que dice, base de datos distribuida se refiere a cuando tenemos un servidor de base de datos que se replica con otro, ¿cierto? Claro. Que se va a guardar un dato y en otro servidor igual el mismo dato se va a replicar. Podríamos tener dos servidores Linux con MySQL y podríamos armar bases de datos distribuidas, ¿ya? ¿Cómo se clasifican estas bases de datos distribuidas? Por ejemplo, unas se llaman
con tablas de réplica simétrica online. ¿Qué significa una tabla de réplica simétrica online? Que por ejemplo, tengo la tabla 1 de la base de datos y tengo la tabla 2 de la base de datos en otra base de datos. Esto va a estar en el servidor en el NS1 y en el NS2, pensando que esto es MySQL. Simétrica online se refiere que si yo aquí inserto un registro, acá el registro tiene que insertarse en tiempo real, al mismo tiempo. Los bancos tienen que trabajar así, ¿cierto? Sí. Ya, tú, por ejemplo, haces un depósito en tu cuenta, eso se guarda en un servidor y te incrementa tu saldo, y en otro servidor donde se respalda también se incrementa. Online es que eso se hace en tiempo real, al momento. Y eso significa que entre servidor y servidor igual va a haber una comunicación de datos, que va a pasar por una red, ¿cierto? Ya. Pero también tengo la opción de hacer tablas con réplica simétrica offline. ¿Qué se refiere a una réplica simétrica offline? Que el segundo servidor va a estar apagado hasta que en esto ocurra un cambio. Por ejemplo, si aquí no se ha insertado un registro en una semana, este otro servidor va a estar abajo. Porque hay bases de datos que se están trabajando todos los días, pero hay bases de datos que cada cierto tiempo se les modifican datos. ¿Ya? La online, cuando está online, requiere que ambas máquinas, ambos servidores estén encendidos al mismo tiempo y todo el tiempo conectados. Todo el tiempo, las 24 horas entre sí. Por lo tanto, entre los dos tienen que comunicarse siempre. En el cambio en el que se llama una base de datos offline, se refiere que también puede tener un servidor, también puede tener un segundo servidor, ambos van a tener una tabla en una base de datos, pero si en esta tabla se insertó un registro el día viernes a las 10 a.m., él lo va a agregar. Pero si no se agrega un registro hasta el próximo viernes, ¿qué es lo que hace este servidor? Se apaga hasta la otra semana. Cuando haya un cambio, él se va a activar, de ahí va a tomar el registro. Por lo tanto, una tabla con réplica simétrica offline es replicar, ambos servidores son iguales, pero este solamente actúa cuando el otro se apaga o tiene un cambio. Por ejemplo, si aquí en 2 meses más elimino un registro, este va a estar en espera hasta 2 meses más, y cuando se elimine el registro acá también se va a eliminar, pero ahí se activa el servidor. Por lo tanto, eso también genera un costo energético menor, porque este servidor va a estar apagado, va a estar en stand-by, hibernado, hasta que en el otro ocurra un cambio. Si en el otro no ocurre un cambio en un año, ¿qué va a pasar con este? Va a estar un año ahí en espera. En cambio, en el otro, en simétrica online, requiere que ambos estén todo el tiempo en uso. ¿Ya? Aunque yo no inserte un registro en todo un año, el otro tiene que estar, cuando está online, esperando. Y tiene que estar encendido y conectado. Y por lo tanto, eso requiere también un costo energético mayor. Entonces, yo puedo trabajar con réplicas simétricas online o offline. ¿Ya? Online todo el tiempo, offline en espera. ¿Ya? Puedo hacer también lo que se llama tablas maestras más copia instantánea. ¿Qué es una tabla maestra? Por ejemplo, yo tengo una base de datos que tiene 100 tablas. ¿Ya? En las réplicas simétricas online y offline, cuando se hace una copia, se copian las 100 tablas de toda la base de datos, es completa, ¿cierto? Cuando se habla de tabla maestra, es que se copia la tabla principal. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de reportes y tengo varias tablas, pero en una hubo un cambio, solamente se copia en la que hubo el cambio. Hay tablas que no cambian con el tiempo, hay tablas que se mantienen y no tienen modificación de registro, pero hay una tabla que siempre está modificándose, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un sistema de venta, la tabla ventas es la que siempre se le incrementan o se le descuentan ventas. Pero quizás tengo una tabla que se llama ciudades y esa tabla no ha cambiado en meses. Cuando se habla de tabla maestra con copia instantánea, ¿cuál se copia? La tabla principal, la principal de una base de datos. Y las que no han sufrido cambio, ¿se copian o no? No pasa nada. Entonces también otra forma de hacer copias. Aquí se copia la base de datos completa y aquí se copia la tabla principal. La tabla principal de un sistema. ¿Cómo yo sé cuál es una tabla principal de un sistema? En la que le llegan las claves foráneas. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es una clave, una tabla que no es tan importante en una base de datos? La que tiene solamente claves principales.
Por ejemplo, si tengo una tabla que se llame usuarios, ¿ya? Y esta tiene su clave principal que se llame usuroot, ¿ya? Y se conecta con una tabla que se llame ventas, y esta tiene su ID y tiene el usuroot que viene del otro lado. Te fijas que esta tabla se relaciona con la otra. Entonces la tabla maestra es la que no solamente tiene clave principal, sino que también tiene clave foránea. En cambio esta tiene solamente clave principal. ¿Cuál respaldaría yo? Cuando se dice tabla maestra, se respalda en esa. Cuando se replican en forma simétrica online o offline, se replican en las dos. Esa es la diferencia. Aquí las más importantes y acá todas. ¿Ya? Eso es importante con las replicaciones. ¿Ya? Cuando hablamos de replicación de base de datos distribuida, las puedo hacer de varias formas. Puedo replicar toda la base de datos completa en otro servidor, o puedo replicar una tabla, ¿cierto?, en el otro servidor, como uno quiera. ¿Ya? ¿Para qué vamos avanzando? Ya. Cuando uno ya hace los sistemas distribuidos, ya compraste el equipamiento, compraste los servidores Fat Server, Fat Client, según lo que vaya a utilizar, viene un proceso que se llama de prueba. ¿Y qué se refiere a esas pruebas? Es ver cómo va a funcionar esto y luego en un ambiente real. ¿Ya? ¿Eso se puede hacer con máquinas virtuales? Sí, pues yo puedo probar con máquinas virtuales primero cómo va a funcionar algo para después llevarlo a la realidad. De hecho, nosotros vamos a hacer con el GNS3. Eso se llama fase de prueba. Y ahí, por ejemplo, uno pone los sistemas operativos con las bases de datos reales, con datos reales, y prueba si entre ellos se replican o no, ¿cierto? Pone la dirección IP que va a usar en la realidad, pone los routers que va a usar en la realidad, hace todo como si fuese real para ver si va a tener falla. Se hace, por ejemplo, dice pruebas del servidor, pruebas de las estaciones de trabajo, los Windows 7 clientes. ¿Qué más hace? Pruebas de carga del servidor, o sea, que inserte registro, ¿ya? Prueba de integridad de datos, se refiere a que si yo inserto un registro, el dato tiene que utilizarse de forma correcta, que valide los datos. Por ejemplo, si yo lo que mandé es un dato numérico, tiene que guardarse como número. Si lo que mandé es un varchar, tiene que guardarse como varchar, ¿cierto? Si estoy validando el root, que valide el root, todas las pruebas correctas. Pruebas transaccionales, se refiere a que debemos hacer pruebas de que los registros se inserten, se borren, se actualicen, se eliminen. Las funciones SQL. Pruebas de red, probar que funcione la topología, ¿cierto?, que funcione como en el mundo real. Estas pruebas, cuando uno está implementando sistemas distribuidos, si bien se pueden hacer en simuladores, lo puedo hacer en Packet Tracer, lo puedo hacer en GNS3 con VirtualBox, ¿cierto? Pero hay empresas en las cuales invierten más plata y lo hacen con máquinas reales. Es decir, tienen 2 data centers. Ellos invierten en todo el equipamiento 2 veces. Tienen un data center donde están los equipos con todo instalado y con la base de datos, con todo cómo va a funcionar, y eso es que funciona en el mundo real. Y tienen otro data center con los mismos equipos, pero no tienen para qué cosas, para hacer pruebas. Es decir, tienen que comprar todo de 2. Tienen un rack con equipo, con servidores, con router, para uso, y el otro para pruebas. ¿Ya? Tienen ambas cosas. ¿Ya? Requiere más plata eso, pero es más real hacer las pruebas. ¿Sí? Yo he trabajado en varios lugares donde se hace esa implementación y uno prueba si funcionan o no las cosas y después las manda al equipo reales. ¿Ya? No es que los equipos sean virtuales, son equipos reales, pero es como un laboratorio de prueba que uno tiene con equipos reales para ver si las cosas funcionan y después traspasarlo a los sistemas ya en uso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en Conoce los bancos trabajan así. Tienen muchos servidores reales y servidores también de prueba. Para ver si esto funciona o no, pues, ahí hacen pruebas de seguridad, ciberseguridad, de hacking, pruebas de carga de datos, pruebas en el código fuente de las aplicaciones que están haciendo, y después cuando esto funciona, el código lo mandan ¿a dónde? A los servidores reales, que ya están en funcionamiento. Pero ellos se gastaron $2 millones en equipo para hacer estos servidores de prueba, pero lo tienen que hacer porque tienen que probar en un mundo real. Pues. Cuando uno no tiene los recursos, ¿qué es lo que hace? Los prueba en simuladores. El GNS3, ¿cierto? Hace las pruebas si esto funciona. Por lo tanto, si nosotros hacemos este taller, o estos talleres GNS3 con VirtualBox, y funcionan ahí, ¿deberían funcionar en el mundo real? Sí, deberían funcionar.
Perfecto. Eso se refiere a la fase de prueba. Esa es la fase de prueba. ¿Ya? Para que la vamos destacando ahí. Fase de prueba es hacer todo este análisis, ¿cierto? De acuerdo a lo que necesitemos. Probar los datos, la red, los servicios, de cómo eso va a ejecutarse en el mundo real. La carga, si falla o no falla, porque uno no puede hacer que inserte un registro, y funcionó. No, pues hay que probar todas las formas, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Si yo hago un mantenedor, como lo que hacen ustedes en programación, ¿qué debe hacer tu mantenedor? Tu formulario debe insertar, debe actualizar, debe borrar y debe mostrar. Entonces yo no voy a quedarme solamente con la prueba insertar y con eso basta. Debo hacer las 4 pruebas y probar todas las condiciones. Por ejemplo, si tengo que ingresar en una caja de texto solo número, le voy a tratar de ingresar una letra para ver si falla, por cierto, y probar si valida eso. ¿Ya? Entonces eso se llama fase de prueba. Por ejemplo, el desarrollo web que se utiliza mucho, se tienen que instalar todos los servicios reales cómo va a funcionar. Por ejemplo, nosotros ¿por qué instalamos un servidor web que se llama Apache? Porque el servidor web Apache es el mismo que se ocupa en el mundo real. Si no funciona aquí nuestro código fuente, no va a funcionar en un servidor de hosting, por ejemplo. Nosotros podríamos trasladar nuestro código y mandarlo a un servidor y debería correr, debería compilar. Si programamos, por ejemplo, un lenguaje como PHP ahora, y hacemos una página en PHP y funcionan nuestras máquinas virtuales, y esa página la subimos a un hosting, ¿debería funcionar? Sí. Debería funcionar. Todas esas pruebas uno las hace, las tiene que realizar primero y luego llevarla a un entorno real. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, si hacemos sitios que van a estar hechos en página ASP, yo voy a montar servidores de tipo Microsoft, voy a montar el Internet Information Server y voy a hacer que funcione. Y si funciona en esa máquina virtual, lo voy a trasladar a un servicio real de hosting, a un VPS, a Amazon, como vimos el otro día, ¿se acuerdan? Sí. Amazon Web Service, Windows HR, los que sean necesarios. Por eso hoy día se trabaja también no solamente con virtualización en PC, en nuestros PC, sino que también se contratan máquinas virtuales a empresas para probar también. Por ejemplo, Microsoft Windows HR, el otro día les comenté que era una plataforma en la cual uno arrienda horas de uso, ¿cierto? ¿Y para qué cosa? Yo podría usarlas para un ambiente real o para probar código, probar servidores, y si eso funciona después lo compro, lo compro. Claro, por ejemplo, no voy a gastarme 100 millones de pesos en licencias y en probar sistemas, o no probarlos, comprarlos y después saber si funcionan o no. Por ejemplo, ustedes mandan a hacer en el lugar donde trabajan. Le dicen, ¿sabe qué? Tenemos que implementar una plataforma nueva de contabilidad en las cajas del supermercado ya a cuenta. Y usted empieza a hacer pruebas o empieza a comprar implementación y no probó y no sabe si es compatible. Podrían gastar mucha plata y después, ¿cómo lo hago funcionar? Se gastó 40 millones de pesos y no sabía que el código del programa que van a publicar está hecho en ASP, por ejemplo, y el servidor que compró usted es un servidor para Linux. Entonces, ¿qué hubiese hecho? Hubiese hecho pruebas en máquinas virtuales para saber si ese software que va a comprar la empresa va a funcionar en esa plataforma. Hubiese arrendado máquinas virtuales en Windows HR para hacer pruebas. Es más eficiente hacer pruebas primero y después hacerlo funcionar en el mundo real. La vida es así, por cierto, un borrador. Sería como un borrador primero y luego ejecutarlo. ¿Y qué diría usted? Su jefe se gastó 30, 40 millones de pesos y no funciona. Yo creo que le van a cuestionar su profesión. ¿Por qué no hizo el análisis primero? Hay que ver si funciona, hacer las pruebas técnicas si funciona y ver si hay compatibilidad. Pero no podemos primero comprar y después probar. Primero se simula, se analiza, se prueba y luego se compra. Se compra, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, un esquema de prueba para probar aplicaciones de desarrollo web. Las aplicaciones de desarrollo web comúnmente tienen motores de base de datos, y esto hay que saber qué tecnología de base de datos usar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un web server, una máquina virtual Java, ¿cierto? Y esto está en lenguaje Java, debo saber si el servidor de base de datos soporta que le envíe datos de Java.
Entonces, aquí sería imposible, por ejemplo, que instalara SQL Server, porque SQL Server trabaja con el lenguaje de Microsoft y acá me está hablando de Java. Entonces, ¿cómo voy a comprar primero? Y si la he probado, entonces hago las pruebas de arquitectura si son eficientes o funcionan. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los mercados que hoy día se está trabajando harto y que han tenido que adaptarse a los sistemas distribuidos es que hoy día cada vez se usan más dispositivos móviles. No tanto, hoy día las aplicaciones no las visualizan tanto los sistemas PC o notebook, sino que cada vez se conectan más aparatos móviles, teléfonos, tablets, a usar aplicaciones. Y cada vez ha crecido más. Por ejemplo, en 2011 se esperaba que eran más de 1.000 millones de usuarios móviles a internet conectados para usar aplicaciones. Hoy día, en 2018, vi el último informe actualizado de esto y demostraba que en el 2018 hay más de 30.000 millones de aparatos conectados y son móviles. Móviles, simplemente móviles, no PC, aparatos móviles, que se conectan a aplicaciones. O sea, el 80% del tráfico de Facebook, el 80% de los usuarios de Facebook que están conectados, según la estadística, son de dispositivos móviles y el 20% son de PC. O sea, más personas se conectan, por ejemplo, a Facebook de aparatos móviles que de PC. Entonces, ¿qué ha tenido que pasar con esta arquitectura? Ha tenido que ir cambiando con el tiempo y se han tenido que adaptar ya las nuevas tendencias. Por lo tanto, la nueva tendencia de los servidores ha ido cambiando. ¿Ya? Cuando nosotros levantamos un servidor, por ejemplo, de Apache con MySQL y levantamos código fuente, ese servidor está pensado para que lo visualicen desde dónde la aplicación, desde un navegador, desde un PC. También hay que pensar en adaptarlo para que sea visualizado también desde un dispositivo móvil, ¿cierto? Por eso es que hay que ir aplicando lenguajes orientados, por ejemplo, y protocolos para que la tecnología móvil también sea capaz de ver una página de la misma forma. O sea, yo no tendría que hacer dos páginas web, una para móvil y una versión para escritorio. Debería ser una sola que se adapte. Antes funcionaba así. Por ejemplo, se tenían que hacer dos tipos de páginas web distintas. Y por lo tanto había que tener dos servidores web distintos. Un servidor para que desde un navegador, un usuario, desde un navegador web, entrara por el protocolo HTTP y viera la página de una organización. Pero tenían que levantar otro servidor para que un aparato móvil entrara por un navegador especial a ver la página. Y la página era de un tamaño distinto, de una compresión distinta de fotografía, y era porque el teléfono, hace algunos años atrás, no era tan potente como un PC. Entonces tenía que tener una carga menor para las imágenes, ¿cierto? Era más lenta la descarga de datos. Entonces todo eso fue cambiando con el tiempo y hoy día, en vez de tener en realidad un computador potente, el teléfono se ha transformado potente, y esto ha hecho que en vez de hoy día de tener dos servidores preparados para dos plataformas distintas, ¿cierto? Una página web hecha para móvil, una página web hecha para PC, es hacer una sola. Y de hecho hoy día usted lo comprueba. Netflix, ¿cuántas plataformas tiene? Una. Y usted puede ver Netflix desde el teléfono, desde el televisor y desde el PC. ¿Y cuántos sistemas tienen? Uno. No es que tengan tres sistemas por separado, ¿ya? Cuando hablan de, hoy día muchas veces dicen aplicación está disponible para PC, para escritorio, para tablet, es una sola en realidad, ¿cierto? Antes, ¿qué había que ser? Una para cada tecnología. Lo que todavía seguimos dependiendo es que en las plataformas todavía las definen el tipo de mercado que queremos llegar. O sea, hoy día igual hay plataformas que son hechas para Android y otras son para Apple, ¿cierto? Para Apple, eso sí. Pero en un momento va a llegar que van a hacer una plataforma que sea compatible para ambas. Eso es lo que se está tratando de integrar. Yo me acuerdo hace un par de años atrás, cuando se estaba empezando a hablar mucho de la tecnología de los dispositivos móviles, el año 2010, 2009, era complicado hacer programación para móvil, porque había que hacer una programación para, incluso pensando en el modelo de teléfono. O sea, muchas veces no hacía un sitio web, tenía que hacer como 6 sitios web distintos, y uno para cada versión de cada teléfono pensando en el cliente. O sea, si el cliente tenía una pantalla de 4 pulgadas, había que hacer una página
de 4 pulgadas, otra página web para 3 pulgadas, otra página web para 5 pulgadas, otra página web para el televisor de 14 pulgadas, otra página web para la pantalla más chica. O sea, había que hacer muchos sitios web para que se pudiesen adaptar al tipo de dispositivo que había el usuario. Hoy día la programación y los lenguajes modernos se adaptan, hace uno solo y se adapta al aparato independientemente de donde lo vea. Entonces yo veo un sitio web o una página o un sistema y lo puedo ver desde el teléfono. De hecho, usted se da cuenta de ello. Veo una página, la ve desde el teléfono de la misma forma, la ve desde el PC de la misma forma, la abre en Mozilla, en Chrome, la abre de la misma forma, la ve en el televisor, en el Smart TV y la ve de la misma forma. Es el mercado. Hoy día es tratar de integrar que en una sola plataforma de sistema distribuido se vea todo. Y no tener muchos, porque era costoso, po. Tenía que tener lenguajes distintos, servidores distintos, y hoy día todo se integra en una sola tecnología. ¿Ya? Que ese es el ámbito para donde nos vamos, ¿cierto?, apuntando. ¿Ya, Daniela? Ya.